Con mis saludos y mis mejores votos porque el gobierno nacional sea capaz de vacunar como debe ser a los colombianos, paso a leerles mi artículo de esta quincena, que se titula El exfiscal Moreno, Néstor Humberto Martínez y el tapen. Es indignante el ominoso silencio con el que los grandes poderes de Colombia han protegido a Néstor Humberto Martínez de la acusación de Luis Gustavo Moreno, su hombre de confianza en la Fiscalía, por haber montado allí una operación de sicariato judicial con los fiscales delegados, que cumpliendo las órdenes de Martínez debían actuar como protectores de delincuentes o como perseguidores de inocentes. ¿Y por qué esta vez Martínez sí guarda silencio y no acusa por calumnia a Moreno? ¿Para que no declare Moreno ante los jueces? Si Colombia no estuviera tan putrefacta, habría un clamor exigiéndole a Martínez explicaciones. ¿Puede haber acusación peor contra un fiscal que esta de Moreno, quien confiesa haber sido nombrado en la Fiscalía para coordinar a los sicarios judiciales de Néstor Humberto Martínez? Y recuérdese que cuando se descubrió la corrupción de Moreno, Martínez nunca explicó por qué lo había nombrado fiscal anticorrupción, cuando, como lo probé en el Senado, se sabía que Moreno no era de fiar para actuar con rectitud en ese cargo. Con ejemplar valor civil, Cecilia Orozco cita lo que Moreno le dijo a María Jimena Duzán, otra mujer colombiana que no se doblega, comillas. A mí me nombraron para hacer mandados, y eso no era a las espaldas de Néstor Humberto, es Moreno el que está hablando, era con la línea de Néstor Humberto. El caso de Brecht, sobornos a funcionarios colombianos, llegó en diciembre de 2016. Me llamó el fiscal Martínez y me dijo, conforme un equipo de fiscales que hagan caso, Moreno. Repito, conforme un equipo de fiscales que hagan caso, Moreno. El exdirector anticorrupción continuó. Yo pongo a la fiscal Cerón, Amparo Cerón, y ella me dice, jefecito, mire, yo hago lo que me toque hacer, pero no me traslade a Cartagena. Entonces yo la dejo acá, la mejoro, pero le digo, necesito que usted haga caso. Bajo esa precondición corrupta, Moreno creó el grupo de corrupción transnacional. Hágame el favor, es lo que está contando Cecilia Orozco, con fiscales que tenían ese perfil, dice Moreno, que uno les dice, vayan y capturen al Papa por cualquier cosa y van y lo capturan. O se les dice, dejen en libertad a Mancuso y van y dejan en libertad a Mancuso. Todo esto es lo que cuenta Moreno. Este es un artículo publicado por Cecilia Orozco en El Espectador del 27 de enero que en mi artículo lleva el enlace a ese artículo. Moreno, agrego yo, también denunció que Néstor Humberto Martínez se las ingenió para ser él en persona, a través de la vicefiscal y de Amparo Cerón, quien manipulara, sin que se notara mucho, el caso de Brecht, porque, comillas, él no quería desde el principio que se dieran cuenta que él sí tenía manejo y siempre lo tuvo sobre las investigaciones de Odebrecht, comillas. También fue escandalosa la forma como los medios presentaron las multas que les impuso la Superintendencia de Industria y Comercio a las empresas de la concesión Ruta del Sol, unas de Odebrecht, otras del Grupo Aval, como Corficolombiana y Episol, y otras en sociedad, por 474.000 millones de pesos, condenadas por conductas anticompetitivas, es decir, por el pacto corrupto de sobornar al viceministro de Transporte. Y escandalosa porque el Grupo Aval fue capaz de presentar como un gran triunfo suyo una sanción que le costó 162.000 millones de pesos, manipulación que además se tapó con otra falsedad. Que Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el hijo de Sarmiento Angulo, y el Grupo Aval como persona jurídica fueron exonerados del proceso de la Ruta del Sol, como dijo la revista Dinero. Por supuesto que constituye una falacia presentarse como ganador tras una multa tan grande, y en especial porque también es falso que Sarmiento Gutiérrez y el Grupo Aval fueron exonerados por la superintendencia. No,
La SIC los procesó porque había pruebas de sobra en su contra y al final no los dejó libres porque demostraran su inocencia, sino porque les precluyó por vencimiento de términos, que es muy distinto, como lo saben todos los abogados. Y el superindustria Andrés Barreto explicó ante los medios que José Elías Melo pactó con los de Odebrecht para que la parte del soborno que le tocaba poner a Corficolombiana del Grupo Aval se pagaría, como ocurrió, robándole esa plata a Consol, una sociedad de Odebrecht y el Grupo Aval. Y dijo también que cuando se reventó la trampa, la propia auditoría jurídica del Grupo Aval comprobó el fraude cometido, problema que subsanaron mediante un contrato de transacción secreto entre Odebrecht y el Grupo Aval, pacto que redactó Néstor Humberto Martínez y que le ocultó a la justicia la probada corrupción de Melo y Odebrecht. Si este caso lo hubiera investigado una fiscalía diferente a la de Martínez Neira, hoy sabríamos si Melo montó estas corruptelas a las espaldas de sus jefes del Grupo Aval, cosa difícil de creer, y sabríamos por qué los Sarmiento, padre e hijo, armaron el contrato de transacción que ocultó los delitos de Melo, a quien además nunca han denunciado ante la justicia. O si fue que Melo, sus patrones y Odebrecht actuaron de mutuo acuerdo y el contrato de transacción fue para protegerse todos, Odebrecht, Melo, los jefes del Grupo Aval y hasta Néstor Humberto Martínez. Una vez les quedó claro, porque era obvio que la corrupción de Odebrecht se sabría en Colombia y produciría el ruido que ha producido. Bogotá, 29 de enero del 2021. Muchas gracias. Anoto que en la versión de internet van todas las pruebas que les he mencionado. Bueno, un saludo muy especial, doctor Guillermo García, felicitarlo por esta decisión de hacer esta audiencia, saludar a mis colegas, Lisa Martínez y Jorge Londoño, con quienes tuvimos esta iniciativa, a los otros colegas de la Comisión Quinta, a los funcionarios del gobierno, a otros congresistas, la comunidad académica y científica que nos acompaña. En primer término, repudiar el desplante. Considero yo que el señor ministro le hace a este evento. El señor ministro, el doctor Fernando Ruiz, ha debido estar con nosotros. Este es un evento democrático de gran importancia. No me sorprende al señor ministro porque si se necesitó de una orden de la República para que simplemente me respondiera a un derecho de petición y además una tutela, pues no me sorprende que asuma actitudes como esta. Otro que quiero señalar para empezar es esto, el éxito de este evento, que es un gran éxito al que estamos asistiendo. Sin duda indica que quienes desde diciembre dijimos que el Congreso debería cumplir con su deber de estar pendiente de este tema importantísimo, gravísimo de las vacunas, pues tuvimos la razón y que se equivocaron aquellos que nos estigmatizaron, además con mentiras, agrediéndonos con el cuento de que éramos contrarios a la vacunación, cosa que por supuesto no es. No, es que parte del deber de los congresistas es convocar estos debates. Nosotros no somos empleados del jefe del Estado ni del ministro de la Casa de Nariño, representamos a quienes nos eligieron y tenemos el derecho y el deber de propiciar que los congresistas hablemos de esto con el punto de vista que queramos y que la comunidad, particularmente la comunidad científica, la gente que más conoce de estos asuntos, esté pendiente de lo que está ocurriendo. Continúo señalando una cosa que tiene su importancia, ¿no? Es que yo soy un partidario de las vacunas. Quien muestra una sola apreciación mía en contra de vacunar, pues renuncio a mi condición de senador. Falta la verdad quien lo diga o lo insinúe. Porque además la ciencia y los hechos nos demuestran que tenemos la razón quienes vemos en la vacuna un instrumento formidable de prevención para prevenir la enfermedad y la muerte, que sabemos es la base de la buena medicina y de la buena salud pública. Ahí está que se erradicó la viruela, un mal que causó millones de muertos, fue erradicado a punta de vacunación y cerca estamos la erradicación también por vacunación de la poliomielitis, de la parálisis infantil, como la llamábamos cuando yo era niño y nos aterrorizábamos de pensar que nuestras vidas pudieran ser paralizadas en nuestras actividades motrices o destruidas por esa enfermedad.
Entonces, que esto quede perfectamente claro y que sirva esta invitación a los colombianos para que entiendan que las vacunas son un formidable instrumento de la salud. De otra parte, estamos en un debate que es nacional y global. Yo estoy participando con otras muchas personas en Colombia desde las primeras semanas de iniciar la pandemia, porque vimos que este tema de los medicamentos y de las vacunas era un tema bien complejo que además podía complicarse. Y advertimos que podía complicarse porque aquí va a haber una lucha grande, como la está viendo, entre la salud pública, el derecho a la salud de los seres humanos y la codicia insondable de las Big Pharma, que nos llaman a las grandes transnacionales del comercio, y a las grandes potencias económicas que siempre, en cualquier circunstancia, lo único que ven prácticamente es si ganan o no ganan plata, para de eso depender lo que hacen. Acabo de reenviar por un trino un estudio de una fundación norteamericana señalando la gran corrupción de esas farmacéuticas en sus acciones en Estados Unidos, hasta el punto que tienen acciones por parte del Estado norteamericano hasta por cerca de 30.000 millones de dólares en los últimos años. Estamos hablando de un problema extremadamente complicado. Y lo detallo un poco más. Estamos en economía de mercado en Colombia y en casi todo el mundo. Pero que haya economía de mercado no quiere decir que todo, absolutamente todo, tenga que dirigirse por la idea de que lo fundamental y lo determinante es el negocio. Tan eso no es cierto que las propias normas internacionales sobre medicamentos y vacunación que prohíban y promueven el negocio en estas actividades también tienen aprobadas normas excepcionales para aplicar en circunstancias complejas, y yo creo que no ha habido problema de salud pública más grande que este que estamos padeciendo. Entonces, si ustedes observan, aquí hay un pleito entre quienes creemos que las vacunas para este ejercicio particularmente deben ser bienes públicos y quienes creen que lo único que importa es el negocio. Ya veremos las malas consecuencias de eso. La Organización Mundial del Comercio y el ADPI, que es el acuerdo de medicamentos de la Organización Mundial del Comercio, tiene excepciones establecidas para que en situaciones como esta lo que se aplique sea la idea del bien público. El propio Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos y en general esos tratados tiene una norma de excepción para aplicar el criterio del bien público en este caso. Bien público que tiene que ver con abaratar, por supuesto, los costos de acceso, pero además también para hacer distribuciones democráticas. Las dos cosas perdidas en este momento, porque hay un imperio del abuso con los precios que se están cobrando, y es sabido que las vacunas se están concentrando en las grandes potencias económicas y que hay, digamos, una pésima distribución y un pésimo acceso en casi todos los demás países de la Tierra. Y rechazar que el presidente Duque, ante un reclamo que hicieron la India, el gobierno de la India y el de Sudáfrica, llamando la atención a que se avanzara en el tema de los bienes públicos, el gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Duque, no acompañó el reclamo de la India y de Sudáfrica y de otros países que siguieron a ese reclamo, con el pretexto de que es que el mundo es así. No, el mundo no es así, el mundo lo tenemos que construir entre todos. Yo sé cuento de que las relaciones internacionales es lo que se les dé la gana a 3 o 4 poderosos, es una idea en contra de la cual debemos movilizarnos, porque el mundo al final tenemos el derecho a diseñarlo entre todos. Y entonces, ¿qué nos pasó? Que es en buena medida el objeto de este evento, que nos han impuesto unos contratos leoninos, unos contratos contrarios al progreso de Colombia y en general del mundo, unos contratos que empezaron por ser secretos. Yo quiero rechazar el secretismo como criterio de contratación de este gobierno. Es que no estamos hablando de la plata que sale del bolsillo del presidente Duque, ni del ministro de Salud, ni de nadie. Sale de la plata de todos nosotros, de todos los colombianos, incluidos los más pobres. Y eso no tiene por qué ser secreto. El secreto es la primera decisión que se toma cuando se van a hacer cosas mal hechas. Pero además, y como ya lo mencionó Guillermo García, aquí tenemos una cosa escandalosa, y es que le están aplicando el secreto a todos. Nuevamente, presidente Duque, le pido que me diga en cuánto vendió a Electricaribe, secreto que nos han mantenido, y la vendieron después de que el Estado invirtió en ella 8,5 billones de pesos de recursos públicos, precio en el que no participó ningún privado además.
No sabemos cuáles son las fechas de entrega, no sabemos cuáles son las otras cláusulas. Nos impusieron una ley para otorgarle la irresponsabilidad a las farmacéuticas en lo que tiene que ver con los efectos de eso. Y el presidente Duque mismo dice que si son las farmacéuticas las que exigen la confidencialidad, o sea que tenemos una relación montada sobre la extorsión y sobre el chantaje. O se someten o entonces no tienen acceso a la vacuna. Ahora bien, voy terminando. Tan mal terminó la negociación de Colombia que en este momento hay más de 50 países en el mundo aplicando vacunas y Colombia no está entre ellos. Esto es, por supuesto, un resultado de que no se negoció adecuadamente, porque, repito, otros 50 países ya están vacunando. Y esta es la hora en que ni siquiera sabemos cuál es la fecha en que esto va a iniciar. Yo hago votos porque sea pronto y porque las cosas que ha hecho el gobierno no, digamos, se resuelvan satisfactoriamente, pero la verdad es que hoy no lo sabemos. Termino diciendo esto. Yo veo en el caso de la vacunación en Colombia serios problemas o que se nos pueden presentar serios problemas, y por eso planteé mi preocupación en diciembre. Esto puede terminar mal o no terminar bien o terminar de manera mediocre. Primero, esta es la hora en que no sabemos cuándo se empieza a vacunar. Y además, tenemos serias preocupaciones por el tema de si las transnacionales iban a cumplir. Es que le han incumplido a Italia, le han incumplido a Bélgica, están incumpliendo en la Unión Europea, países muy poderosos. O sea que aquí puede suceder que nos pongan conejo o por lo menos no nos entreguen las dosis necesarias. Y hay que aplicar de aquí al final del año, ha dicho el gobierno, 49 millones de vacunas, pues porque algunas necesitan doble dosis. 49 millones. Esto quiere decir que hay que aplicar desde febrero, si se empieza en febrero, 150.000 vacunas al día. Eso es una empresa bien complicada para hacerla de manera satisfactoria. Estoy realmente preocupado por esto. Hago votos porque el gobierno sea capaz, pero tengo serias preocupaciones porque, digamos esto también, y concluyo, se trata de un mal dificilísimo de manejar. Aquí no se puede hacer demagogia ni estar haciendo desplantes. Es cierto que las cosas no se han hecho bien por parte del gobierno nacional, pero también es verdad que se trata de un mal dificilísimo. Porque si usted se confina que es lo que hay que hacer, entonces se le hunde la economía. Y si se sale a trabajar a la calle, entonces resulta que se le dispara la pandemia. Ese es el rompecabezas de esto. Rompecabezas que está grabado por nuestras realidades sociales y económicas que hacen de Colombia uno de los países peor posicionado en el mundo para hacer esto. Mal por los inmensos problemas que estaban presentes en febrero de informalidad, desempleo y pobreza que hace que a muchos no puedan cuidarse adecuadamente. Mal por la incapacidad económica del Estado y una economía de mediocre, desarrollada, que crea muy poca riqueza. Mal por el sistema de salud de las EPS, que sabemos no es dotado ni para atender las normalidades, mucho menos las complejidades como estas. Doctor, y mal también por el presidente que tiene todo el poder para corregir y no corregir, cosa que ha sido verdaderamente lamentable. Y por último, decir esto para que no se pierda de vista en el debate, porque el debate hay que hacerlo con cifras en la mano, el debate hay que ser riguroso. Todo el mundo tiene derecho a lo que diría que el 99% de los recursos de todo tipo, legales ni se diga, en proporciones inmensas, y económicos, está en manos de la Presidencia de la República, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda. Y a la hora de la responsabilidad de cualquier tipo, esto tiene que ser tenido en cuenta, porque pues no resulta sensato salir a fusilar a los alcaldes de Colombia porque no pueden resolver a la perfección estas cosas cuando ellos están presos de unas realidades retardatarias que les hace muy difícil operar como debería ser. Concluyo diciendo que hago votos porque el gobierno afine y porque las cosas se hagan bien, de la mejor manera, porque de otra manera, si esta vacunación no se hace como debe ser, nuestros problemas se van a complicar todavía más. Muchas gracias, doctor Guillermo García.